Esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a compartir un tema que le hemos colocado como título: Esfuérzate en la gracia. Hace 8 días Dios nos habló de un tema muy contemporáneo. Abordamos una predicación sin precedentes. El tema fue la inteligencia artificial y cómo se lleva a cabo esto en la vida cristiana. Pero el día de hoy Dios desea ministrar nuestras vidas con un tema muy importante, como es esforzarnos en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Todos nos esforzamos para lograr cosas en esta vida. ¿Estamos de acuerdo con ello? Nos esforzamos para tener un mejor trabajo, una mejor preparación. Nos esforzamos para tener un mejor patrimonio. Y para hacer este tipo de proyectos, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Ponemos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo para aquello que anhelamos se concrete, ¿cierto? Ahí colocamos nosotros toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño. Pero esto no sucede cuando la Biblia nos habla de esforzarnos en la gracia. ¿Qué significa o qué es esforzarse en la gracia? Esforzarse en la gracia es tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús para vivir nuestra vida cristiana en esta tierra. Repito, esforzarse en la gracia es tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo para que en esta vida nosotros podamos vivir una vida cristiana plenamente. Muchas veces nos esforzamos en la carne para caminar con Dios. Y cuando nos esforzamos en la carne, cuando hablamos en la carne, hablamos de hacerlo a nuestra manera. Y quiero recordarle algo, iglesia: la vida cristiana no es de rapidez, es de resistencia, de mantenernos firmes hasta el fin. La vida cristiana tiene un sinfín de sinsabores, de obstáculos, de pruebas, de luchas. Y cuando nosotros nos esforzamos en la carne, nos cansamos y vemos esto cuesta arriba. Pero cuando nosotros nos esforzamos en la gracia de Dios, podemos entonces encontrar en cada reto y en cada prueba el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto es muy importante, que Dios quiere que tengamos presentes en esta hora con la ayuda de Dios. Vamos en esta hora a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver un ejemplo de lo que significa y de lo que es esforzarse en la gracia. Segunda a los Corintios, capítulo 12, encontramos un pasaje del apóstol Pablo y que nos habla de este tema tan importante hoy para nosotros, porque debemos esforzarnos en Cristo Jesús. Dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme. Fíjese, yo le hago una pregunta a usted: ¿el apóstol Pablo era un hombre de fe? Claro, era un hombre de fe. ¿Confiaba en Dios? Sí, confiaba en Dios. Pero encontramos algo humano en el apóstol Pablo. Y dice el versículo 1: ciertamente no me conviene. ¿Qué no nos conviene, hermanos? Gloriarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos gloriamos en nosotros, se nos sube algo que se llama orgullo. ¿Se llama cómo? ¿Y qué es el orgullo, pastor? La autodependencia, el no depender de Dios, el pensar que podemos caminar nuestra vida cristiana sin la ayuda de Dios. Y mire que Pablo era un hombre de fe, pero llegó a un punto en el cual él también se glorió. Pensó que tenía todo lo necesario para vivir, para correr, para caminar la vida cristiana. Y esto nos puede suceder a nosotros. Y es posible que esta mañana estés aquí en la casa de Dios y quizás has llegado por tu propia fuerza, pero no estás caminando en la gracia de Dios. Porque muchas veces caminamos la vida cristiana llenos de orgullo, de soberbia. Y el apóstol Pablo, vamos a ver por qué se glorió el apóstol Pablo. Pero
vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vemos que entonces el apóstol Pablo tenía una revelación profunda de lo que Dios quería hablarle a él y a los hermanos de las diferentes iglesias. Y luego dice de una visión que tuvo, el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De quién habla aquí Pablo? De él mismo, de una experiencia sobrenatural que fue llevado hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios. ¿Cuántos pueden contar esa experiencia cerca de Dios? La verdad es que muy pocos. Pero Pablo tuvo una experiencia maravillosa, sobrenatural, que muy pocos mortales cristianos podemos tener, estar tan cerca de Dios. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, no solamente al tercer cielo, sino que estuvo en ese lugar maravilloso que es la casa de Dios, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Imagínense esta experiencia. Hoy a veces escuchamos de testimonios de gente que murió y que regresó a la vida, que fue al infierno, etcétera. Pero Pablo nos habla de una experiencia maravillosa. Y dice que escuchó palabras inefables, palabras, cosas que nadie, ningún ser humano había escuchado. Y dice el versículo 5, de tal hombre, ¿qué dice? Se glorió. Fíjese que se le subió los humos a la cabeza a Pablo. Algo tan exquisito como la presencia de Dios. Pensó que él podía tener lo que muchos no tendrían, y es estar cerca de Dios, y eso trajo a su vida orgullo. Y hablamos de Pablo, un hombre sencillo, humilde, un hombre de Dios, un hombre de fe, pero que también en su carne, en un momento de su vida ministerial, albergó el orgullo. Ya dijimos que el orgullo es la autodependencia, es decir, voy a hacer las cosas a mi manera. Esforzarse en la carne, hermanos, es luchar en tus fuerzas. Y nos vamos a equivocar, como el caso de Pablo. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando somos débiles, reconocemos que sin Cristo no podemos avanzar en nuestra vida. Separados de Cristo nada podemos hacer. El cristiano necesita tomarse de la mano de Dios, de las promesas de Dios. Y si esta mañana has llegado a este lugar, Dios nos habla a todos para que nos esforcemos en la gracia, en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve y oye de mí. Y miren lo que dice el versículo 7, después de estar compartiendo esta experiencia y cómo se le subió el orgullo y el humo a Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, fíjese, para que la grandeza de las revelaciones, es decir, para que aquello que yo tuve, que yo viví con Dios, en la presencia de Dios, no me exaltase, dice otra versión, no tenga en mí orgullo desmedidamente. Me fue dado ¿qué? ¿Un qué, hermanos? ¿Qué es un aguijón? Es algo que te está constantemente quejando, que te está afligiendo, que te está lastimando y que no te permite vivir la vida cristiana. ¿Cuál era la razón de este aguijón en Pablo? Por parte de Dios. ¿Sabe cuál era? Bajarle el orgullo, bajarlo de las nubes y decirle: Pablo, tú necesitas de mí, Dios, para que vivas en esta tierra una vida plena en Cristo Jesús. Y sabe que muchas veces Dios nos da aguijones en nuestras vidas para que reconozcamos
y dependamos que sin Dios no podemos caminar nuestra vida en esta tierra. Los aguijones que nos llegan a nuestra vida a veces son la economía, nos quedamos sin trabajo, los hijos, el esposo, la salud, la vida misma. Y vienen aguijones para recordarnos a nosotros que necesitamos de Dios. Dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Dicen los teólogos que de repente le sucedió algo a Pablo que no podía caminar. Se le dislocó la cadera y tenía que cojear con dolor. Y ese aguijón estuvo en Pablo con un propósito: para que él descansara en sus debilidades en Cristo Jesús. En mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que ¿qué? Para que no me enaltezca, ¿qué dice? Para que no se enorgulleciera Pablo, para que no fuera orgulloso. Muchas veces nos toca a nosotros tener ese tipo de aguijones en nuestras vidas, hermanos. Y sabe que cuando tenga un problema o tenga una dificultad, pregúntale a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto que estoy viviendo? Porque a veces nos molestamos y queremos huirle al trato de Dios en nosotros. Y Pablo dice, versículo 8, respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y pregunto otra vez, ¿era Pablo hombre de fe? Claro que era un hombre de fe. Pero ¿por qué Dios no le quitó el aguijón? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te lo voy a quitar, vas a vivir con él toda tu vida. ¿Y sabe qué? Así murió Pablo. Hermanos, a veces queremos que nuestra vida sea plena. Queremos que nuestra vida no tenga problemas ni dificultades. Pero los problemas, dificultades y aguijones que vienen a nuestra vida tienen un propósito, y es que dependamos de Dios, que caminemos con Dios. Y es posible que esta mañana tú traigas uno en tu vida. No sé cuál sea, pero Dios quiere tratar en tu vida como con Pablo, y tratar el asunto primero en el corazón, y tiene que ver con ese tema que a veces nos cuesta sacar. Y es reconocer, hermanos, que en esta vida sin Dios no podemos avanzar. Avanzaremos por un tiempo, pero luego nos vamos a cansar y a fatigar. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, fíjese, le pidió a Dios, le oró a Dios con fe, y Dios le contestó. ¿Qué le dijo? ¿Te lo voy a quitar? No. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Y es ahí donde Dios trabaja con nosotros. ¿Por qué Dios trabaja en nuestras debilidades? Porque es en nuestra aflicción, en nuestra lucha, cuando no podemos, cuando el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios levanta a sus hijos y nos guía, porque Él es nuestro pastor. ¿Él qué es? Él es nuestro pastor. Cuando yo estudiaba esto, hermanos, en la semana y repasaba, me acordaba de mi vida cristiana, de mi vida como pastor. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. ¿Sabe por qué? Porque caminar la vida en Cristo es difícil, pero cuando caminamos en la gracia de Dios, el favor de Dios está en cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, seguimos leyendo. Por tanto, de buena gana, ¿qué dice? Me gloriaré, es decir, por las buenas, Dios. Voy a entender por las buenas que lo que vino a mi vida, que lo que estoy viviendo, que me está afligiendo, me voy a gloriar en buena manera. Porque los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas ayudan para bien. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos y que nos esforcemos en la gracia. Dejemos de caminar esta vida cristiana en nosotros. Descansemos en Dios. Caminemos con Dios. Dice el versículo 9 al final, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? Por lo cual, 10, por amor a Cristo me gozo,
¿Me gozo en qué? En las debilidades. Y aquí está el trato de Dios con Pablo. Ahora me gozo porque yo sé que en mis pruebas, en mis luchas, Dios en mis debilidades me fortalece y me alienta. Esta mañana Dios quiere que la iglesia en este lugar se esfuerce en la gracia de Cristo. Tus hijos. Mire que a veces los padres oran por los hijos. Dios, te pido que mi hijo tenga un encuentro contigo, que sea salvo. Te pido por mi esposo, por mi esposa. Y de repente nos cansamos y dejamos de orar. ¿Y sabe cómo actúa la gracia de Dios en nosotros en ese tema? Que aunque no veamos resultados, los cristianos siempre oramos porque creemos que un día Dios va a hacer la obra en esa familia, en ese familiar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, ¿en qué más? En persecuciones, ¿en qué más? En angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Y aquí está la ecuación de Dios. Cuando pensamos que no podemos, cuando pensamos que la vida está por encima, se levanta el Todopoderoso, nos levanta y nos fortalece y nos dice: yo estoy contigo, no temas, no te dejaré, yo estaré hasta el final porque soy tu Dios y tu ayudador. Y ese es nuestro Dios. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Hebreos 11:36. Esforzarnos en la gracia nos habla a nosotros de caminar descansando en Dios. El libro de Hebreos es un libro que nos habla de hombres y mujeres que caminaron por fe. Vivieron su vida en esta tierra creyendo en las promesas de Dios. ¿Y cuántos creemos en las promesas de Dios, hermanos? Ahora, el cristiano no cree para ver, sino que creemos porque sabemos de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Mire lo que dice el versículo 36 de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, ¿qué dice? Y luego yo una pregunta: ¿la vida cristiana es difícil? Claro que la vida cristiana es difícil. Caminar en Cristo es difícil. A veces tenemos que hacer las cosas con sacrificio y con esfuerzo. La vida cristiana está llena de problemas, de dificultades, de adversidades. Pero encontramos en la Biblia que no somos los únicos que enfrentamos la vida así, sino que antes nuestros ancestros también caminaron en esa gracia. ¿Y cómo lo hicieron, pastor? Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, fíjese, puestos ¿a qué? Y yo le hago una pregunta: ¿hemos sido puestos a prueba en este año 2025? Claro que sí, hermanos. Hemos sido desafiados, pero no somos los únicos. Y dice el versículo 37: muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo más? Pobres, ¿qué más? Angustiados, ¿qué más? Hermanos, la vida cristiana no es un castillo color de rosa. Son tiempos de aflicción. Pero ahí en las pruebas Dios trabaja en nosotros. Es por ello que esta mañana Dios quiere hablarle a usted y decirle como el apóstol Pablo: bástate mi gracia. ¿Sabe qué significa esa frase, hermanos? Significa: confórmate, Pablo, confórmate, hijo, hija mía, que yo esté contigo en tus pruebas y en tus luchas. Y no hay cosa mejor para nosotros como hijos de Dios que en nuestras luchas, que en nuestras pruebas, Dios esté con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos. Porque Dios nos fortalece. Porque aunque veamos el mundo en caos, sabemos de que Dios tiene control de nosotros. Dice el versículo 38: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos.
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué triste fue la vida de estas personas, pero ¿sabe qué? No se quejaron, caminaron con Dios, siguieron adelante con Dios y terminaron su vida en esta tierra cerca de Dios. Y Dios tiene deseo con la iglesia en este lugar, que terminemos nuestra carrera y caminemos con el Señor firmes en la fe. Dicho lo anterior, ahora sí vamos al pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver que Dios quiere ministrarnos en esta hora a cada uno de nosotros. Fíjese lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Tú, pues, hijo mío, ¿qué, hermanos? Esfuérzate en la gracia, es decir, descansa en Dios, ora en Dios, busca a Dios. No hagas las cosas en ti, creyendo de que tú puedes hacer las cosas por tu propio criterio, pensamiento, esfuerzo. No, hermanos, vamos a cansarnos si esto sucede. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen, ¿qué? Soldado de Cristo. Y aquí encontramos una de las analogías que Pablo habla acerca de esforzarnos en la gracia. Y nos habla a nosotros, hermanos, en esta metáfora, que la vida cristiana es una batalla todos los días. ¿Sabía usted eso? La vida cristiana tenemos que luchar como un soldado en una guerra sin cuartel. ¿Sabe que venir al templo es una lucha? ¿Sabe que cada culto que nos disponemos, venir a la casa de Dios, siempre hay obstáculos? Tenemos que luchar con eso de que el hijo, pero mamá, es muy temprano, son las 9 de la mañana, dame un poco más de tiempo. Y es la lucha para llegar a la casa de Dios a tiempo, ¿o me equivoco? Hay luchas, hay guerras, a veces estamos cansados, desanimados, fatigados por lo que vivimos y nos cansamos. La vida cristiana siempre está llena de luchas. El pecado constantemente nos asedia, ¿cierto o no? Ahí está el pecado tentándonos constantemente, nuestra carne deseando aquello que no le agrada a Dios. Y en nuestra mente está esa lucha, esa guerra. Me consagro a Dios, busco a Dios. ¿Cuántos nos han quedado a mitad del camino, hermanos? Se han querido consagrar, esforzarse, y de repente viene una prueba, viene una circunstancia y los derriba. Y ese esfuerzo quedó. Estamos a 3 meses de acabar un año 2025. ¿Qué pensamos en enero de este año? En ese momento de propósitos de año, como hijos de Dios casi siempre pensamos, este año quiero esforzarme más en las cosas de Dios. Y hoy, agonizando septiembre, ¿cómo está nuestra vida en Cristo? ¿Cuántas batallas has tenido victoria? Pero Pablo aquí dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen, ¿qué, hermanos? ¿Soldado de quién? De Cristo. Que seamos esos hombres y mujeres que luchemos, que nos mantengamos firmes en el Señor. Segunda a los Corintios 10, versículo 3. La vida cristiana es una batalla sin cuartel, donde no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, porque en cada batalla y en cada lucha podemos nosotros desfallecer. Dice segunda a los Corintios, ¿lo tiene? 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Pablo dice, estamos en este cuerpo físico, pero aunque estamos en este cuerpo físico, nuestra lucha, nuestra batalla no es carnal. Versículo 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué dice? La batalla del cristiano
¿sabe dónde está, hermanos? En la mente. En la mente se libran las batallas más grandes que el hombre puede tener en esta tierra. Martín Lutero dijo estas palabras: no podemos evitar que en nuestra mente vuelen pajaritos, pero sí podemos evitar que hagan nidos. No podemos evitar que vengan a nuestra mente pensamientos, tentaciones, pero sí podemos evitar que esos pensamientos aniden en nuestra mente para que caigamos y estemos lejos de Dios. En esta mañana Dios quiere recordarnos: tu lucha más grande está en tu mente. Tú decides caminar con Dios o decides alejarte de Dios. Dice el texto 5, derribando ¿qué? Argumentos. ¿En dónde? En nuestra mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque al final los hijos de Dios caminamos y descansamos en la palabra de Dios. Vamos sobre el final. Vamos a regresar al versículo 4 de 2 de Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿quién lo llamó a usted a ser cristiano? ¿A quién nos debemos? A Cristo. Estamos aquí porque Dios nos amó primero. Y los hijos de Dios, antes de las cosas materiales, pensamos en la eternidad de nuestra alma. Enredarse en las cosas de este mundo nos habla en perder el objetivo de nuestra vida. Si algo Dios desea en cada uno de nosotros, es que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como. ¿Y qué significa luchar legítimamente, pastor? Significa caminar o luchar considerando la palabra de Dios en tu vida como una palabra que te va a guiar por valles de sombra de muerte, porque Dios estará contigo. Luchar legítimamente no es agarrar atajos, no, es caminar de frente, tomados de la mano de Dios hasta el fin. Versículo 6, perdón. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Hermanos, para poder recibir bendición de Dios, primero tenemos que caminar en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos. Hay mucho que hacer en las cosas de Dios, pero tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Por último, el 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en qué, en esto, que debemos de esforzarnos en la gracia de Dios. Yo no sé cuál sea tu prueba, tu aguijón esta mañana. Te puedo decir delante de Dios o de parte de Dios: esfuérzate en la gracia de Dios. Camina con Dios y no dejes de caminar, porque al final Dios nos dará la victoria en Cristo Jesús.